Palabras más, con Álvaro García. Profesor Shlomo Ben-Ami, bienvenido a Palabras Más. Gracias. Es un placer tenerlo acá, un privilegio. Encantado de verdad. Señor, usted llegó a la política y a las relaciones internacionales a través de la historia. Usted estudió historia, ha escrito muchos libros sobre historia. ¿Qué le ha aportado la historia en su labor como negociador de paz y como analista de este tipo de temas? ¿Sabe usted? Se dice con frecuencia que es difícil sacar lecciones prácticas de la historia. Líderes en política difícilmente sacan lecciones, porque si no, por ejemplo, pues no hubieran guerras, ¿no? Si hicieran las cosas de otra manera, y el debate persiste si la historia es una ciencia o es simplemente contar lo que ha pasado y que las conclusiones pues no se aplican al final. Decía Bismarck, que fue el canciller de hierro de la Alemania unificada del siglo XIX, que la persona estúpida aprende lecciones sobre la base de su experiencia. El inteligente aprende las lecciones sobre la base de la experiencia de los demás. No tiene por qué pasar una guerra y sufrir en carne propia para sacar lecciones. Esa gente no son muy inteligentes, decía Bismarck. El inteligente es que aprende de la historia, ¿no? Pues en fin, hay para todos los gustos interpretaciones históricas. Mis lecciones, más que de la historia, creo, me vinieron de mi infancia, por raro que esto pueda ser. Yo crecí en una ciudad internacional, en Tánger, en el norte de Marruecos. Era, cuando yo crecí en Tánger, una ciudad internacional, donde en el camino que llevaba de mi casa al colegio, que podrían ser 500 metros, yo atravesaba 3 etnias. Y yo vivía en una casa donde había judíos, cristianos, incluso en la cercanía musulmanes. Y eso a mí me dejó un impacto enorme, en que puede existir coexistencia, convivencia, en distintas etnias, en gente de creencias diferentes, de visiones de la vida opuestas, etcétera, ¿no? Para mí ese fue el paraíso perdido, y de alguna manera que uno no siempre es consciente de cómo, se me quedó plantado en mi conciencia, ¿no? Como algo que es posible y que siempre se pueden encontrar caminos y vías para que polos opuestos puedan convivir juntos. Profesor, ¿qué se ve y qué no se ve cuando uno habla o escribe o trabaja sobre los propios conflictos de su nación, de su país, y cuando los ve desde afuera? Bueno, claro, es diferente porque ¿cuál es mi definición, la definición que yo daría de lo que es la patria? La definición que daría es: la patria es el lugar que te duele. Cuando no te duele es una cuestión académica. Cuando te duele es una cuestión existencial. Para mí el proceso de paz con los palestinos, mis encuentros con Arafat, los esfuerzos titánicos que se han hecho para llegar a un acuerdo, la decepción que al final no se pudo llegar a un acuerdo, eso te duele, físicamente casi, ¿no? Otros casos, pues es como una cuestión de reflexión académica y cómo puedes hacer que esto salga adelante o no salga adelante. El problema que me causó Colombia, o que me causa Colombia, es que empezó a dolerme.
Es que yo entré en este proceso de alguna manera por amistad con el presidente Santos, de ya años antes de que él fuera presidente, ¿no? Incluso antes de que fuera ministro. Pero después me dio el flechazo de este país a través del presidente, a través de los viajes y el conocimiento de esta extraordinaria sociedad, de este extraordinario país, y ya se convirtió en algo más personal. Pero en general hay una diferencia entre tu experiencia con tu propio país, cuando cae la paz y estalla un conflicto que te concierne en tu carne, ¿no? Que otras latitudes que ya es más que nada una cuestión profesional o una cuestión académica, ¿no? Con la perspectiva del tiempo, ¿por qué cree usted, profesor, que no funcionó en su momento ese proceso de paz al que acaba de hacernos referencia y que se estableció con Yasser Arafat e Israel? Bueno, tiene que ver con un montón de razones. Yo decía en mi conferencia que el proceso colombiano, según la experiencia de otras latitudes, tiene posibilidades de resolución porque carece de esos ingredientes insolubles, como es el conflicto religioso. La religión, por autonomasia, es absoluta, es absolutista, es un sistema de creencias, y que una religión pueda reconciliarse con otra es mucho más difícil que se puedan reconciliar interpretaciones distintas de lo que es la política económica, de que si es socialismo, de que si no es socialismo. Le voy a contar una anécdota, no sé si tendremos tiempo y sí, si entra, para que vea usted a lo que me refiero. Yasser Arafat era una persona muy religiosa, a su manera. Para él lo más importante no eran los refugiados palestinos o incluso el territorio, no era lo más importante. Y tengo muchas pruebas de que eso era así. Y él insistía que él quería soberanía en el monte del templo. ¿Sabe usted que en el corazón de Jerusalén hay un monte donde hay 3 mezquitas sagradas para los árabes, para los musulmanes, y dentro del monte subyacen los restos del templo del rey Salomón, ¿no? del templo bíblico, que para los judíos es el lugar más sagrado que hay. Pero no hay nada, no se ve, ¿no? Los restos están debajo. Y Arafat condicionaba todo el proceso de paz a que se resuelva este tema, que se le dé la soberanía sobre el monte del templo. Y los israelíes ni pensaban hacerlo. ¿Qué va? De la religión, la memoria histórica, etcétera, etcétera. Y yo fui a ver a Arafat un día. Lo que le estoy contando aparece en un libro, para que no se crea que es un invento mío, en un libro publicado por el embajador americano en Tel Aviv, Martin Indyk, un libro que salió, se titula Innocent Abroad. Aparece. Y yo fui a ver a Arafat para ver si terminamos con esto una vez por todas. Y le dije, mire usted, yo le voy a proponer a usted plena soberanía en el monte del templo. No lo he consultado con el primer ministro, pero si usted está de acuerdo con lo que le voy a proponer, yo voy a crear una alianza, una coalición de ministros que vamos a presionar al primer ministro y podemos llegar a... Le propongo plena soberanía. La única reserva que tengo es esta. Usted no haga excavaciones arqueológicas cuando tenga la soberanía para no dañar los restos de tal. Dijo, ningún problema. De acuerdo. Le dije, sí, pero en el acuerdo de paz yo quiero que aparezca por qué no hace excavaciones arqueológicas.
quiero que aparezca que no se harán excavaciones arqueológicas porque ahí subyace un lugar sagrado de los judíos. Dijo, de ninguna manera. Estaba dispuesto a traicionar la causa de una paz después de tantos 100 años de conflicto y no reconocer que los judíos tienen raíces milenarias en esa parte del mundo. ¿Me entiende? Sí. Ve ahí usted lo que significa un choque de religiones en un Medio Oriente en el que el Islam en este momento, y hay un fundamentalismo judío también, que no se crea, el Islam en este momento está en medio de una guerra civil de religiones. En el seno del Islam, entre sunitas y chiitas, el fundamentalismo islámico ha llegado a niveles impensables. Y también hay un fundamentalismo religioso judío. No es lo mismo, no crea ese Estado Islámico con el califato y corta cabezas a la gente, etc. Pero se ha convertido en un conflicto, se está convirtiendo en un conflicto religioso. Eso no lo tiene Colombia. O sea que esa es una de las explicaciones que le doy por qué ahí ha sido tan difícil. Hay otras. Hay otra. Por ejemplo, no hay un lugar en el planeta que tenga más historia que Israel y Palestina. Desde la Biblia hay un montón de historia, ¿no? Mucha historia, pero hay muy poca geografía. Es muy pequeño. No sé si uno lee el Jordán, perdón, la Biblia, piensa que el Jordán, el río Jordán, bíblico, es poca cosa, no hay mucha agua. Israel es 21.700 kilómetros cuadrados, eso es todo. Los territorios ocupados no tienen la dimensión del Sahara, son 6.000 kilómetros cuadrados, eso es todo. Ahora, en 28.000 kilómetros en total, difícilmente se puede crear un Estado. Ahora hay que crear dos y buscar la frontera, y claro, con seguridad. Quieres que son dos estados, hay que buscar arreglos de seguridad, etcétera. Muy, muy, muy complicado. No imposible, no imposible. Los parámetros de Clinton que yo había negociado proponen ese equilibrio entre los intereses de ambas partes. Arafat lo rechazó, nosotros lo aceptamos. Hay que volver a los parámetros de Clinton. Es posible, lo que falta es voluntad política. Profesor, hablaba usted de líderes y de cómo los liderazgos pueden orientar o desorientar un proceso de estos. ¿Qué clase de líder es Juan Manuel Santos? Yo creo que es muy valiente, es atrevido en el mejor sentido de la expresión, tiene una mente que no descansa, busca vías, pero siempre sin que le tiemble el pulso, sin que le tiemblen las manos. O sea, sabe ir a una dirección con insistencia. Y tiene visión histórica. No piensa que la labor del líder es administrar. Es un presidente que da mucho poder y mucha iniciativa a sus ministros. Ellos gobiernan el día a día. Y él tiene una visión de largo alcance, de futuro, ¿no? Es un líder, en mi opinión, de los mejores que hay hoy en el entorno que conocemos. Tener esas características lo expone a que a corto plazo o en la inmediatez sufra juicios muy rigurosos y que el apreciar realmente su tarea se dé en el futuro. No es imposible lo que usted dice, ¿no? Cuando uno piensa en el largo alcance, puede aparecer como un profeta que su razón se descubre más tarde.
Pero al mismo tiempo, si usted ve la presidencia de Santos, la presidencia y media que ya han transcurrido, verá que el ciudadano objetivo, que no está condicionado por partidismos, sino por ver las cosas y analizarlas, no tiene más remedio que ver que ha habido crecimiento económico, que ha habido reducción de la pobreza se ha reducido e incluso se ha convertido el modelo colombiano en tema de estudios en distintos lugares. Hay crecimiento de la inversión, incluso esta crisis actual del cambio del modelo de crecimiento económico por la baja de los precios de las materias primas y el petróleo, por la competición que viene de China a la industria colombiana, etcétera, etcétera, lo está llevando con bastante coraje porque requiere al mismo tiempo mantener la ortodoxia, y él es muy ortodoxo en la cuestión del déficit fiscal. O sea, que mantener el déficit fiscal, tuvo el coraje de subir los impuestos a los ingresos mayores. O sea, no es que sea un hombre que piensa en el futuro y tal, de la política económica, social, etcétera, ha hecho grandes cosas también. Lo que ocurre es que, claro, la visibilidad de la cuestión de la guerrilla, la visibilidad del proceso de paz es tal que la gente o mucha gente pueden olvidar el día a día que ha habido mejoras. Esta Bogotá es una ciudad impresionante con una actividad económica imparable, etcétera, etcétera, y fijarse en que, bueno, la guerrilla y está haciendo concesiones, etcétera, ¿no? Pero eso un poco desvirtúa la labor de él. El que yo piense que este hombre es una persona que ve hacia el futuro y que piensa en grande, no significa que hay una dejadez de la política diaria. En las conversaciones que ustedes han tenido, múltiples, sobre este proceso de paz en particular, ¿cuáles han sido los temas recurrentes? ¿Cuáles han sido los asuntos que a él le preocupa y que usted ve más relevantes y sobre los que han centrado los esfuerzos de colaboración suyos como asesor de él en este proceso? Bueno, la idea de empezar este proceso es netamente del presidente Santos, netamente. Nadie le dijo, oye, empieza ahora a negociar con la guerrilla. Él lo ha pensado, él ha llegado a la conclusión de que eso hay que hacerlo y empezó a ver si puede aprender de lecciones que ha habido en distintas latitudes, en distintos procesos. A él yo creo que le preocupó muchísimo la cuestión de la justicia transicional. Eso explica por qué en la firma de ninguno de los otros capítulos él estuvo presente. Él viene presente porque él vio que esto es el make or break. Este es el punto de inflexión. O hay acuerdo o no hay acuerdo. Y aquí él entiende que esto es el meollo del problema, y eso siempre le ha preocupado y se habló muchísimo de ello. Él se entrevistó en esta materia con la fiscal del Tribunal de la Haya, con la señora Fatou Bensouda, intentó de explicar la sensibilidad colombiana en este tema y su compromiso con intentar de llegar a un acuerdo que se adapte a las exigencias del derecho internacional, etcétera. O sea que yo creo que este es el problema que más le preocupó. Ahora, en todo lo demás, la estructura del proceso pues fue desarrollándose con sus asesores y con el equipo que tiene, que es un equipo extraordinario. Sergio Jaramillo es la caja negra de este proceso, es la caja negra del proceso desde el principio, tiene todo en la cabeza, lo conoce muy bien desde sus inicios. Raras veces he visto un político del calibre de Humberto Lacalle,
Son personas extraordinarias. Este país tiene un capital humano impresionante. Y bueno, y nosotros lo que hemos podido hacer era de vez en cuando darles nuestra perspectiva cuando nos preguntan, etcétera, pero que no haya ningún error. Esto es un proceso 100% colombiano. Todos los demás, pues hemos de vez en cuando un poco de ayuda aquí y allá, ¿no? Profesor, con el anuncio que se conoció sobre el acuerdo en términos de justicia transicional, pues hubo como un doble sentimiento de mucha alegría, mucha esperanza, pero también de mucha incertidumbre por lo que viene. ¿Qué es más difícil, firmar la paz o evitar que se rompa? Muy buena cuestión, ¿no? Muy buena pregunta. La verdad es que ambos son difíciles. Yo francamente creo que la parte buena, la parte positiva del hecho de que este proceso haya sido tan lento y que introdujo mucho nerviosismo en todos, tanto es así que el presidente en un momento, no hace mucho, dijo: le doy 4 meses para ver si esto va en serio, porque se perdía la esperanza. Se intentaba interpretar constantemente por qué la lentitud. A lo mejor no están interesados en un acuerdo. No, pues resulta que no era esa la razón. La lentitud, vista de la perspectiva de que al final se han firmado las cosas, prueba la seriedad, al fin y al cabo. Prueba que hay aquí seriedad. Y que no se hicieron cosas a la ligera. Y que aquí no se dieron concesiones, así porque sí, porque alguien quería vanagloriarse con un acuerdo de paz. Porque si eso fuera el caso, ya se habría firmado hace tiempo, ¿no? Así que no ha sido fácil, y no será fácil tampoco el último capítulo que queda. La implementación yo creo que será más fácil, esa es mi intuición. Será más fácil porque se ha notado que hay voluntad de poner fin a esto. Y si hay voluntad de poner fin a esto, pues habrá voluntad, ya va por descontado que quieres aplicarlo, porque si no, ¿por qué demonios lo has firmado? O sea que yo creo que, pero aquí se necesitará más ayuda internacional, porque todo el proceso de reinserción, de reintegración, se utilizará la asistencia, espero que haya una generosa asistencia económica, porque esto viene en un momento del que yo hablaba, de que cambia el ciclo económico de alguna manera en Colombia, y espero que gobiernos como el noruego, la Unión Europea, puedan dar la asistencia necesaria. También todo el proceso de DDR, de desmovilización, desarme y reintegración, es un proceso que difícilmente puede ser netamente colombiano, porque ¿a quién entregan las armas? ¿Al ejército? Bueno, sería lo ideal, pero necesitarán garantías. ¿Cómo aseguras que el momento que entregan las armas no se exponen a lo que ellos siempre dicen, y a veces con razón, el paramilitarismo, lo que ellos llaman el paramilitarismo, que puede ser diferentes versiones de Bakrim o lo que sea, ¿no? Que ellos quieren, de repente no tienen armas, están gente que llevaron armas 50, 60 años, de repente es como andar desnudo en la calle. ¿Quién les va a proteger? El ejército. A lo mejor en un principio necesitarás una tercera parte que dé garantías, que haya puntos de concentración o espacios de concentración, que alguien los tendrá que proteger. En fin, todo eso va a requerir una arquitectura un poco compleja, pero cuando hay voluntad política para sacarlo adelante, no tiene por qué ser más difícil que la firma del acuerdo. Profesor, hay sectores importantes en Colombia que piensan, o por lo menos están preocupados, de que en La Habana lo que se está negociando es un cambio de modelo
económico, institucional, y que se va a transformar el país en función de la visión de lo que la guerrilla tiene que debe ser el país. ¿Usted está tranquilo en el sentido de que eso no está ocurriendo ni va a ocurrir? No, mucho menos. ¿Cómo se garantiza eso? No hay nada en el acuerdo, por ejemplo, que dice algo por el estilo. Nada, absolutamente. Si fuera así, el acuerdo podría haber dicho, por ejemplo, que hay que nacionalizar la minería, que hay que nacionalizar, yo qué sé, las autopistas, en fin, no hay nada de eso. Pero no hay que ir más lejos. Mire, mi modesta contribución a este proceso, en el inicio del proceso, fue proponer que se haga un acuerdo de principios antes de empezar a negociar el acuerdo en detalle. Ese acuerdo en principio, recordará usted, es el que se firmó en La Habana hace ya, no sé, 3 años, no sé, o 2 y medio, porque eso te blinda que la guerrilla no puede después introducir algo que no aparece en la agenda. Estos 5 o 6 puntos de los que se habla son puntos que se negociaron durante más de 6 meses. Ya eso ha blindado que aquí no hay ni chavismo, ni primo, ni hermana, ni hermano del chavismo. Aquí no hay nada parecido. Aquí hay entrar en la política, aquí hay restitución de tierras y cuestión de víctimas, aquí hay cuestiones de seguridad, de desarme, y eso es lo que hay. No hay nada que huele a la implantación del modelo marxista, que ya casi en Corea del Norte no lo quieren. Veo que empezaron a abrir supermercados y historias y tal. Así que eso está avalado por la agenda, no hay otra agenda. Profesor, ¿cómo ve usted el contexto internacional en el que está ocurriendo todo esto? Lo que pasa con Cuba en los Estados Unidos, lo que pasa con Venezuela, lo que está pasando en la región, lo que está pasando, no sé, tal vez en Europa también con estos fenómenos a los que usted hacía alusión hace un momento, de la migración y de estas nuevas amenazas distintas que se ciernen sobre la humanidad, pero particularmente lo relacionado con nuestra región, Cuba, Estados Unidos. Yo creo que no se ha dado el crédito que se merece el hecho de que este proceso de paz se hizo posible no solo por los logros militares contra las FARC, se hizo posible por la gestión diplomática regional del presidente Santos. El hecho de que se reconcilió no con el chavismo, sino con Chávez para que pueda ayudar con la guerrilla. El hecho de que un país como Ecuador, que se había bombardeado su territorio en un momento para atacar a la guerrilla y que casi se llegó al borde de la guerra, se reconciliaron y se crearon embajadas de nuevo, se establecieron las embajadas. El haber diluido el problema que representa el eje bolivariano, eso lo consiguió el presidente Santos. Si le añades el acercamiento con Cuba y la reconciliación de Cuba con Estados Unidos, ves la inteligencia de todo el brazo diplomático del proceso de paz. Has cambiado la región de tal modo que se les achicó el espacio político. Un ejemplo de otra latitud. ¿Por qué empieza el proceso de paz árabe-israelí en el 1991? Porque desaparece la Unión Soviética. No hay otra razón. O sea, cambio del contexto regional es el camino al proceso de paz. Igual en América Central. El fin de la Guerra Fría es lo que explica el hecho de que haya empezado el proceso de paz en Centroamérica. Y aquí no hay Guerra Fría, pero hubo
casi guerra caliente con Venezuela, con Ecuador, etcétera, y había que resolver aquello antes de empezar a hablar con los amigos de estos países, que eran los de las FARC. Y eso se consiguió. Así que el entorno regional es importante. El cambio que Santos llevó a cabo en la diplomacia regional. Venezuela, desde luego, sigue siendo un desafío, ¿no? Por la inestabilidad, económicamente, por ejemplo, representa un problema muy serio, porque el mercado venezolano no tiene ya la credibilidad, ¿no? Un día sí, un día no, cierra la frontera, la abre. Hoy están negociando, o ayer estuvieron el ministro de Defensa y de Economía, etcétera. Espero que se arregle, pero siempre cuando tengas como frontera un régimen que para su supervivencia necesita distraer la atención a enemigos inventados fuera de sus fronteras, tendrás que ir manejándolo con cuidado, ¿no? Y yo estoy seguro, y aquí también veis el gran presidente que tenéis, de verdad, lo digo sinceramente, porque yo sé lo que veo en otras partes. En muchos puntos de este conflicto fronterizo con Venezuela, pues otro podría haber estallado y decir, ¿qué demonios es esto? Yo no lo acepto, y hubiera, yo qué sé qué, amenazado con un conflicto armado, o con una incursión o lo que sea. Mantuvo los nervios. Yo estoy seguro que no le era fácil. Y al final se encontraron en Quito. Y al final se está manejando la cosa de alguna manera, ¿no? Pero siempre cuando haya esa inestabilidad del chavismo o el post-chavismo que estamos viendo ahí, siempre se requerirá una gran dosis de cuidado, de nervios fuertes para controlar la situación. Profesor, en ese acuerdo, en ese nuevo sistema de justicia que fue presentado por el gobierno y la guerrilla en Cuba, aparte de todo lo relacionado con lo que tiene que ver con las propias FARC, hay una mención específica a que se aplicará también a otros sectores de la sociedad. Y se habló específicamente de militares que hubieran cometido delitos en el contexto del conflicto, o de no combatientes o empresarios o civiles. ¿Esa parte cómo se debe interpretar? Bueno, si usted vio el discurso de Timochenko, él hizo hincapié en esa parte, ¿no? Él hizo hincapié. Bueno, mire usted, yo creo que ese es el tipo de concesiones que era necesario hacer. Para eso, era una especie de contrapartida. Espero que... Y eso le da credibilidad mayor incluso de cara a la comunidad internacional, y convierte en totalmente superflua la posibilidad de que alguien de fuera de Colombia desafíe este acuerdo. Pero de todos modos, yo sé que eso es una píldora no fácil de tragar para la opinión pública colombiana. Estoy seguro que eso... Porque este ha sido, a lo largo de esta confrontación, un ejército verdaderamente heroico en una guerra que no es fácil, y no es ni el primero ni el último ejército que a lo largo de un conflicto bélico haya tenido casos en que se pasaron, ¿no? No son ni los primeros ni serán los últimos. Lo hemos visto. ¿Es que acaso en el 500.000 de muertos en Irak, desde la invasión de George W. Bush, no hubo ningún exceso por parte del ejército americano? Claro que los hubo en todas partes. Yo creo que es un reflejo de la extraordinaria salud de la democracia colombiana que le permitirá superar este trance. Yo sé que no es fácil, yo sé que eso supone que se crea una simetría que en realidad no la es, porque no es asimetría. Por una parte es una insurgencia ilegítima, por otra parte es el brazo armado de un Estado de Derecho. Pero espero que los casos no sean muchos
y que desde luego puedan acogerse a los mismos beneficios que este acuerdo propone. Profesor, para terminar, hablando usted del Ejército de Colombia, de la importancia que ha tenido en la evolución de toda esta historia, ¿qué tipo de transformaciones cree usted que debe sufrir ese ejército y nuestras fuerzas militares en el contexto de un posconflicto que ya está a la vuelta de unos meses? Sí, yo creo que una definición distinta del enemigo, de lo que es el enemigo. Hay que mantener la guardia, desde luego, estar presente en el territorio nacional, pero las amenazas en estos días ya no son amenazas militares típicas. Las amenazas son el crimen transfronterizo, la frontera colombiana, la vasta geografía de Colombia es una bendición, pero también plantea un problema, que las fronteras en distintas partes del país son fácilmente penetrables. Es el contrabando. Gran parte de lo que se vende en este país en cuestión de cigarrillos y de licores, etcétera, es contrabando. Y eso, esto es menoscabar el interés de la nación, porque no pagan impuestos, porque no entra dinero a las arcas del Estado que tendría que entrar. Eso, una protección mayor de las fronteras de Colombia es muy importante. El terrorismo, el tráfico ilícito, los desastres naturales, que aquí cada invierno se habla de la crisis invernal, o ¿cómo lo llaman? El invierno, el fenómeno de... Sí, sí. Es el fenómeno de los desastres invernales, etc. El calentamiento. Todo eso, hoy ejércitos se ocupan de estas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay que entrar en una etapa de... Dos cosas diría aquí. Hay que entrar en una etapa de lo que yo llamé Homeland Security, de seguridad ciudadana. La policía colombiana estuvo muy involucrada, y para bien, en la lucha contra la guerrilla. Ahora tiene que hacer un cambio, una reestructuración, un cambio de énfasis hacia la sociedad, hacia la Colombia urbana y rural, en plan de policía clásica, ¿no? de servicio de seguridad al ciudadano, más que lo que ha hecho hasta el presente. Y el ejército tiene que entrar en una etapa de sofisticación, de tecnologías avanzadas. No, cuando yo le mencionaba el problema de la frontera, con eso no quiero decir que hay que poner un soldado en cada metro cuadrado, eso es imposible. Hay que entrar en tecnologías avanzadas, y esas tecnologías serían un desafío para el ejército. ¿Sabe usted que Israel es hoy el país que tiene más empresas de alta tecnología en el mundo después de Estados Unidos? Número uno es Estados Unidos, y un país de 8 millones de habitantes, de los cuales 2 millones no trabajan por razones ideológicas, porque son religiosos, es el número 2 del mundo en alta tecnología. ¿De dónde viene eso? Eso viene de un ejército muy avanzado en tecnologías, y los jóvenes que salen de ese ejército son los que hacen estos startups que salen a la bolsa en Nueva York y dan... Israel exporta hoy en alta tecnología, que son productos a veces invisibles, cosas que todavía no se sabe qué se va a hacer con ellos, 40.000 millones de dólares al año en alta tecnología. Y esa alta tecnología viene de jóvenes que al salir del ejército aplican a efectos civiles lo que el ejército les ha dado. O sea que hay que entrar en otra etapa. Es bueno que Colombia también entre en la economía digital. Ya tiene capacidades en ese campo, y tiene un capital humano serio.
Y un ejército moderno, más tecnologizado, puede ser el caldo de cultivo para esa juventud. Profesor, para terminar ya, ¿cuál es el sueño de paz que tiene usted? ¿Para Colombia? No, su sueño personal. Para Colombia. General, mira, si podría terminar mis días en este mundo con una paz árabe-israelí. Eso es lo más... es una tragedia enorme, que se nos está alejando, porque tenemos, tanto ellos como nosotros, líderes muy preocupados por las amenazas y menos preocupados por las oportunidades. Es ahí donde Santos supo ver la oportunidad. Si usted sigue el discurso de Netanyahu, pues verá que Irán es un peligro, el Estado Islámico es un peligro, Hezbollah es un peligro, Hamas es un peligro. No hay ni una palabra de esperanza, cuando sí se puede, porque precisamente en este momento, cuando los regímenes árabes, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, están preocupados con el Estado Islámico, están preocupados por su supervivencia, este es el momento de llegar con ellos a una alianza para resolver el problema palestino. Pero él no lo ve de esa manera, no ve las oportunidades, ve solo los riesgos. O sea que lo importante, en mi opinión, es eso. Es que la cuestión de la voluntad política de los líderes cambian, son capaces de cambiar el rumbo de la historia. Yo no soy pesimista. Si usted compara, a pesar de que no paramos de hablar de terrorismo, de narcotráfico, etcétera, si usted compara estos tiempos de hoy con hace 50 años, con hace 100 años, no hay nada comparable en términos de pérdidas humanas. Y hay muchas menos guerras, muchas menos víctimas de lo que había en el pasado. O sea que el mundo va para bien. Hay terrorismo, hay agentes no estatales. Hoy ya no hay guerras entre estados. ¿Cuándo por última vez hemos visto una guerra entre dos estados? Lo que hay es guerra entre un estado y un agente no estatal apoyado por otro estado, porque saben cuál es el precio de la guerra entre dos estados, es inasumible. Pues por eso prefieren enviar a un agente no estatal que se llame Hezbollah, se llame Hamas, etc. Pero eso no produce el tipo de víctimas que han causado las enormes guerras del pasado. Yo creo que estamos avanzando paulatinamente hacia un mundo mejor y el mensaje que sale de Colombia hoy va a la ciudadanía colombiana, al continente sudamericano y mucho más allá, va mucho más allá. Siempre se puede buscar la salida y nunca hay que rendirse, y esto es la mejor prueba. Profesor Shlomo Ben-Ami, muchas gracias por su generosidad, por haber atendido esta entrevista, esta invitación, pero sobre todo por el cariño y por el trabajo que ha puesto en la búsqueda de la paz en Colombia. Palabras más con Álvaro García.